Bien, entonces vamos a comenzar esta tutoría. Hola a todos, espero estén bien, espero hayan descansado en vacaciones. Espero la verdad estén animados con este nuevo capítulo que empiezan, con este nuevo reto de la universidad. Espero que con esta tutoría ustedes tengan las bases para tener un semestre tranquilo, para tener un semestre donde aprendan bastante, donde aprendan de sus errores también. Y pues la idea es que poco a poco se vayan aclimatando, que vayan conociendo las cosas, que resuelvan sus dudas, eso es muy importante. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda que les surja durante la tutoría me pueden decir, listo, sin ningún problema. Entonces, bien, quería saber, me podrían hablar, me podrían decir aproximadamente quiénes no han, quiénes han sido la primera vez que están viendo la materia ahorita. ¿Hay algunas personas? Para ver qué tanto énfasis le hago en lo de la lógica de la materia, ¿no? Porque, pues, a ver, alguien levantó la mano. También pueden hablar. Listo. Bien. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, inicialmente vamos a hablar de la lógica básica de la materia, o sea, cómo funciona la materia, cuáles son los porcentajes de la materia, cuáles son los temas. En eso no nos vamos a enfocar mucho, porque lo importante es hablar un poco de cómo funciona y de qué recomendaciones damos para el semestre, para estudiar. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, lo primero que ustedes deben saber es que, bueno, biología celular es una materia que tiene 5 créditos. Entonces, ¿cuántas horas semanales ustedes van a ver de biología celular? Bueno, específicamente, ¿sí? Esperen que aquí yo tengo que son 10 horas, pero en realidad son 8 horas, tomando en cuenta, pues, que son 5 horas teóricas y que son 3 horas prácticas. ¿Listo? 5 horas teóricas y 3 horas prácticas. Entonces, normalmente se distribuye la materia como 2 clases de 2 horas y una de 1 hora. ¿Listo? Y pues se tienen laboratorios de 3 horas. Se tienen laboratorios de 3 horas. Bien. Ahora, algo que es importante de la materia que ustedes deben tener en cuenta es que en biología ustedes todas las semanas van a tener laboratorio, ¿sí? Y en ese laboratorio a ustedes les va a tocar hacer un informe todas las semanas. Esto porque se los digo, porque es importante a la hora de organizar el tiempo que ustedes tomen en cuenta que la verdad, primer semestre es un semestre que dependiendo de qué bases tenga uno, a la hora de llegar, pues puede no ser muy complejo, pero si uno no tiene buenas bases, pues se puede hacer un poquito más difícil. Y otra cosa que dificulta es el hecho de que hay varios informes. Entonces ustedes van a tener que hacer un informe de laboratorio para la materia de biología celular y van a tener que hacer un informe de laboratorio para la materia de biociencias médicas 1, ¿sí? Biociencias 1. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque si ustedes aprovechan bien el tiempo para realizar esos informes, que por ejemplo en los huecos o cosas así, les va a quedar más tiempo para estudiar y que en última es lo más importante, porque la verdad sí les digo desde ahorita que la realización de esos informes no es muy importante, no es muy determinante en sí mismo para su aprendizaje, pero pues es algo que se exige, ¿listo? Entonces, les hago este comentario principalmente para que sepan cómo funciona la materia en general y esos, digamos, esas tareas que tienen que hacer con informes de laboratorio. Más allá del informe de laboratorio, ustedes no les van a, digamos, poner tareas, más allá de eso en esta materia. ¿Listo? ¿Claro? Listo. Entonces,
¿Cómo se evalúa la materia? Pues cada corte tiene un valor del 20%, ¿sí? Son 4 cortes, entonces, como son 4 cortes, pues estos van a valer en total 80%, cada corte 20%, y el 20% restante va a corresponder a los informes de laboratorio, esa va a ser la nota de laboratorio. Entonces, es importante que ustedes le pongan cuidado a eso. Puede que no sea lo que les digo, que ustedes vayan a aprender muchísimo, pero hagan buenos informes, háganlos organizados, no le gasten tampoco mucho tiempo, pero háganlos bien, correcto, el análisis, porque siempre un informe de laboratorio no solo es poner información, sino analizarla. Bueno, ¿qué significa esto que obtuvimos? Si nos equivocamos, al menos decir por qué nos equivocamos o qué fue lo que ocurrió. Eso es muy importante hacerlo porque una buena nota de informes de laboratorio les puede ayudar a subir la materia, les puede ayudar a pasar la materia. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces, así es como se distribuyen los exámenes, digamos que es algo muy sencillo, no es muy complicada la forma de evaluación de esta materia. Y cómo se distribuyen los temas. Entonces, ahorita lo que les voy a dar es como los temas que se ven por cada corte de la materia de biología celular. Entonces, en el primer corte de biología celular, digamos, cada corte se va a distribuir por 4 temas principales. Entonces, el primer corte la primera semana ustedes van a ver los tipos de células, la célula eucariota, van a ver las características, propiedades y componente químico de la célula en general, ¿sí? Pero se van a enfocar en la célula eucariota. Eso es bueno que lo revisen, digamos que no va a ser muy importante en el curso, pero es algo que es como los conceptos básicos que ustedes van a tener y que van a ser importantes. Y en ese contexto, en ese tema del componente químico de la célula, pues es donde van a ver rápidamente, muy rápidamente, el tema de biomoléculas y ustedes van a tener la oportunidad de profundizar mucho más en biomoléculas en la materia de Biociencias 1. Entonces, en realidad, en biología celular, en la primera semana, ustedes van a ver apenas una introducción a las biomoléculas, pero en Biociencias 1 ustedes van a profundizar mucho más. Entonces, pues tampoco se asusten cuando vean esos temas o vean que no comprenden algunas cosas. Por eso es que les voy a mostrar algunos conceptos básicos dentro de esta tutoría y espero les queden claros, ¿listo? Entonces, esta sería la primera semana, es lo primero que ven. La segunda semana ustedes ven los fundamentos de la estructura y función de proteínas. Van a ver, bueno, de qué están hechas las proteínas. Ah, bueno, aminoácidos. ¿Cuál es la estructura de un aminoácido? ¿Qué tipo de funciones tienen las proteínas, por ejemplo? Van a ver ejemplos como el colágeno, como la queratina, van a ver ejemplos como enzimas, como la hemoglobina, distintas cosas. Ese va a ser la segunda semana de clases. La tercera semana de clases va a ser la membrana celular, eh, donde van a ver estructura de la membrana celular, funciones y composición química y los fundamentos del transporte celular. Esto es muy importante porque esto lo van a ver y esto lo van a aplicar no solo en primer semestre, sino en todos los demás semestres, especialmente en la materia de fisiología, en el tema de fisiología, porque el transporte celular es muy importante para ver cómo funciona la célula, ¿sí? Cómo obtiene energía, cómo hay transporte de los nutrientes hacia adentro, hacia afuera. Entonces eso va a ser importante. Esa es la tercera semana. La cuarta semana ustedes van a ver el tema de la mitocondria con el profesor Johnny. Esto no es importante ahorita, pero van a ver estructura de mitocondria, particularidades y la fosforilación oxidativa, que va a ser un tema bastante complejo, pero es muy interesante cuando lo terminen viendo. Bien, entonces ese sería el primer corte. En el segundo corte, ¿qué van a ver? Van a ver ya un enfoque mucho más molecular, un enfoque más del ADN. Van a ver fundamentos de la división celular y genética molecular. Van a ver estructura, replicación y reparación del ADN. Específicamente van a ver el fenómeno de la replicación. Y es que recuerden que hay un concepto que se llama el dogma de la biología molecular. ¿Y en qué consiste el dogma de la biología molecular? Que para nosotros producir una proteína, ¿alguien sabe qué es el dogma de la biología molecular? Perdón, tengo curiosidad, si alguien sabe. Alguien que esté por ahí conectado. Si no saben, me dicen, no saben, o me dicen si tienen alguna idea de qué será eso.
Ujú. Ok, listo. Entonces, pues está bien que no sepan. El dogma de la biología molecular es, digamos, la teoría que nosotros tenemos, y no ya más que todo una teoría, es algo que aceptamos como que se ha demostrado muchas veces, y es que nosotros para llegar a una proteína, primero debemos partir de la transcripción de una información genética, es decir, nosotros sabemos que hay polimerasas, hay proteínas que leen el ADN, y al leer el ADN producen el ARN mensajero. Y ese ARN mensajero se dirige hacia, sale del núcleo, ¿sí? Porque recuerden que ese proceso de transcripción se da dentro del núcleo, ese ARN mensajero sale del núcleo y fuera del núcleo se puede dirigir al retículo endoplasmático rugoso, donde tenemos ribosomas rodeando esa membrana del retículo endoplasmático, y ese ARN mensajero se va a unir a esos ribosomas que se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso o que también pueden estar libres, y al unirse, pues el ribosoma va a hacer un proceso de traducción, va a traducir la información que tenemos en el ARN mensajero. ¿Cuál es la base más importante o la unidad básica del ARN? ¿Qué tipo de biomolécula? ¿Alguien se acuerda? Ácido nucleico. Muy bien, sí, digamos, el ARN o el ADN es ese mismo, digamos, forman ácidos nucleicos, pero en su estructura más básica, lo más básico que podemos ver en un ARN, ¿qué es? Un nucleótido, ¿sí? Entonces, el ARN o el ADN está hecho de nucleótidos, pero está muy bien. Cuando yo tengo varios nucleótidos, ¿qué se me forma? Ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, en ese caso, tenemos que cuando se lee ese ARN mensajero por el ribosoma va a generar una cadena polipeptídica. Es decir, va a empezar el ribosoma a unir aminoácidos, aminoácidos, aminoácidos. ¿Listo? Y eso va a generar una cadena polipeptídica que cuando se pliegue adecuadamente, es decir, luego lo veremos, pero esto les doy como explicarles qué es el dogma de la biología molecular, pero cuando se pliega esa proteína, nosotros vamos a ver que se va a formar, perdón, cuando se pliega esa cadena polipeptídica se va a convertir en proteína porque ya va a tener una estructura tridimensional que va a tener función. Cuando la cadena polipeptídica tiene función, se llama proteína. ¿Listo? Entonces, eso es algo importante que digamos que pueden ir relacionando. Y entonces, ¿qué es el dogma de la biología molecular? Pues esa idea que nosotros tenemos que para yo obtener una proteína, primero tengo que pasar por la transcripción, tengo que leer el ADN y luego tengo que pasar por la traducción, que es cuando el ribosoma lee el ARN mensajero. Entonces, estos son los temas, por eso es que están hablando de esto, ¿listo? Expresión de la información genética, transcripción, esta va a ser una semana, van a aprender cómo se transcribe digamos, cómo se da la transcripción del ADN en ARN mensajero, y luego la síntesis, procesamiento y maduración de proteínas, que en últimas estamos hablando de la traducción, entonces cómo ese ribosoma pues va a leer ese ARN mensajero y va a producir la cadena polipeptídica, ¿listo? Segundo corte, ¿bien? Tercer corte. En el tercer corte, pues van a ver, primera semana de ese tercer corte, van a ver citoesqueleto y motilidad celular, componentes y funciones. Citoesqueleto es todo lo que tiene que ver con las proteínas que se encuentran por dentro de la célula y que permiten, como le dan forma a la célula. Van a ver fundamentos de la señalización celular. En las 3 semanas siguientes, ustedes van a ver con la profesora Raquel Ocasiones pura señalización celular. Van a ver nuevos conceptos como receptores acoplados a proteínas G trimérica, que es algo bastante importante a nivel de la señalización. Ahorita ustedes no tienen que saber eso, pero esto es más que todo como para saber cómo se está distribuyendo la materia.
Y es muy importante, desde ahora les voy diciendo que para ustedes estudiar es muy importante que se concentren en lo que los profesores les enseñan en clase. Si ustedes quieren profundizar, está bien, pero básense en lo que los profesores les dicen en clase para decir, uy, bueno, voy a investigar sobre este tema, voy a ver un poco más. Pero sobre los profesores, porque si ustedes empiezan a leer los libros a lo loco, sin saber o sin guiarse qué dicen los profesores, es posible que ustedes sepan mucho del libro, pero luego el profesor pregunta un dato específico que dio en la clase y usted no se lo sabe y no le va bien en el examen. Entonces, eso es un aprendizaje que tampoco porque usted le vaya mal en un examen significa que usted no sepa, pero como la idea no es aprender, o sea, es aprender, pero además de aprender, también pasar la materia y pasarla bien, con buena nota. Entonces, concéntrese en estudiar bien, pero en concentrarse en tomar buenos apuntes, en estudiar bien esos apuntes de la clase, porque eso es lo que principalmente van a preguntar los profesores, ¿listo? Entonces, en este tercer corte, ustedes van a ver citoesqueleto y estos tres temas que van a ser de señalización celular con la profesora Raquel Ocasión. Entonces, vías de señalización implicadas en la respuesta inmune, control de la división celular, es lo que van a ver. Y en el cuarto corte van a ver la célula en su contexto social. ¿A qué se refiere con eso? A la matriz extracelular, es decir, a todas esas proteínas que se encuentran por fuera de la célula y que le dan soporte, que le permiten interactuar con otras células. Está el sistema de membranas citoplasmáticas, donde encontramos el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el complejo de Golgi, cómo se da el transporte y movimiento de las vesículas para secretar ciertas proteínas. Entonces, ese va a ser también importante, esto lo van a ver con el profesor Gerardo, pero bueno, luego ustedes van a saber y van a saber la relevancia, saber por qué un profesor da esta y da la otra, da el otro tema. Y tenemos fundamentos de histología con el profesor César Blanco, digamos que eso es más que todo como una introducción que ustedes ven a la materia de histología, que, bueno, o el tema de histología que van a ver en segundo semestre en la materia de morfofisiología 1. Entonces, por eso es importante. Y cáncer y muerte celular con el profesor Negrete, que también es un tema, la verdad, muy interesante que van a ver. Entonces, ¿alguna duda sobre esto que les hablé? ¿Algo que les surja sobre algo de lo que he hablado? Digamos, esos son principalmente los temas que tiene la materia y que ustedes van a ver en el transcurso de los distintos cortes. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿cuál es la bibliografía recomendada? Y les voy a decir respecto a qué temas. De manera general, yo les recomiendo que lean el libro de Karp de biología celular y molecular, de conceptos, biología celular y molecular. Yo en el link que les mandé, pues tengo el Karp en inglés y se los dejé también en español, entonces pueden leer cualquiera de las dos versiones como les parezca cómodo. El de español también es muy bueno y tiene dibujos muy bonitos. Karp es el libro que ustedes en realidad van a tener que revisar más. Ustedes tienen varias clases con el profesor Gerardo, es un profesor que le gusta mucho ese libro, entonces les recomiendo que cuando ustedes vean, esta clase es con el profesor Gerardo, revisen el capítulo relacionado con el tema que él está explicando en Karp. ¿Listo? En este primero. Ahora, hay otra profesora que se llama la profesora Natalia, y la profesora Natalia le gusta mucho Lodish, ¿listo? Ella le gusta Lodish, o ella ha dicho recomendado Lodish, yo les recomiendo que también lo lean, que lo miren. También les tengo la versión del libro ahí, pero creo que la que les subí está en inglés. Voy a mirar si encuentro en español, creo que hay en español de esta Panamericana, pero está como fotocopiado, pero bueno, se lo puedo mandar sin ningún problema. Y en Lodish, pues, lo que les digo, en los temas que ella toque, pues, pueden mirar Lodish, que es lo que a ella le gusta, ¿no? Pero de nuevo, ella principalmente le va a preguntar de lo que le exponga en clase, entonces no se compliquen mucho. Es importante que ustedes revisen las cosas, pero que se concentren en la clase, porque si no saben muy bien lo de la clase y luego van a aprenderse lo del libro, no tiene sentido, ¿sí? Se están desconcentrando. ¿Bien? Bien, y bueno, pues otra es la Cooper. La Cooper es otra opción que se tiene de bibliografía recomendada. Digamos que
lo que dicen los profesores y lo que le escuché a la profesora Natalia es que es un libro que no es tan profundo. La verdad yo no lo he revisado mucho. Lo que sí me gusta de ese libro es que tiene dibujos pues bastante agradables a la vista, bastante coloridos, pero pues por demás siento que puede que el contenido no sea muy profundo y ustedes puedan tener la misma información, pero mucho más específica en los otros libros como Karpo Lodge, ¿listo? Entonces, eso me parece bastante importante que lo tengan en cuenta. ¿Bien? ¿Alguna duda con respecto a la bibliografía? Bien. ¿Dudas? Muy bien. Entonces, ahora sí, ya vamos a pasar. Digamos que este tema de la introducción a la materia, digamos que es importante para las personas que están viendo la materia por primera vez, pero para las personas que no están viendo la materia por primera vez, pues digamos este tema ya se empieza a volver relevante, ya no estamos hablando simplemente ya no estamos hablando simplemente de cómo funciona la materia, sino de cómo organizarnos, no solo para primer semestre, sino para los demás semestres. Y eso sí me parece un tema muy importante que ustedes deben revisar y que deben interiorizar, porque a veces para que uno le vaya bien en un semestre no se necesita solamente esforzarse mucho y sentarse y coger libros y abrirlos y ponerse a leerlos, porque a veces la persona se pone a leer, se trasnocha, pasa lo que sea y termina y no se acuerda de nada. Entonces es muy importante que la gente empiece a mirar, bueno, yo cómo estoy estudiando. Cuando yo estudio sí me acuerdo de lo que estudio, porque si no me estoy acordando es porque algo estoy haciendo mal y también estoy entregando mis trabajos a tiempo, me está quedando tiempo para descansar, estoy tranquilo. Entonces hay muchas cosas que ustedes deben tomar en cuenta a la hora de enfrentarse al semestre. Y estos son unos consejos que les quiero dar para que se sientan más cómodos en el semestre, para que les rinda más el tiempo, para que puedan descansar, para que puedan hacer otras cosas. Entonces espero les sirva esto y me van diciendo también cualquier duda, se van animando, ¿no? Quiero que se vayan animando a participar, a hablar, sin problema, ¿listo? Bueno, entonces, ¿cómo organizar el tiempo? Lo primero que ustedes deben hacer es que tienen que empezar a acostumbrarse a tener un calendario, ya sea en el celular o ya sea no sé, en un póster que tengan en la pared o lo que sea, pero tienen que planear qué van a hacer en cada día, ¿sí? Eso es muy importante, deben tenerlo en cuenta porque lo que ustedes deben hacer no puede ser, ay, bueno, ¿qué me nació hacer hoy? Ah, hoy me nació estudiar citoesqueleto, voy a estudiar un poquito de citoesqueleto, si ustedes hacen eso, es probable que se desorganicen y le concentren mucho tiempo una materia y luego se desconcentren en otra. Entonces, bueno, mañana voy a estudiar biología celular. Te voy a estudiar 2 horas de biología celular luego de la materia. ¿Listo? Eso es importante que ustedes lo pongan en su celular o en algo y pongan una alarma para que ustedes tengan en la mente claro su horario y así es más fácil que ustedes cumplan esos horarios. Porque si uno lo tiene todo como en el aire, pues es mucho más complicado ponerse a decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Listo? Entonces, eso es importante, lo primero, organizar. ¿Qué aplicaciones ustedes pueden hacer eso? Ustedes pueden hacer eso en la aplicación To Do, que es de Microsoft. Entonces, Microsoft To Do es muy buena porque ustedes pueden poner tareas, pueden, digamos, poner fechas específicas en las que van a hacer esas tareas. Entonces pueden decir, estudiar biología celular mañana, pasado mañana. Eso lo pueden hacer en esa To Do, también lo pueden hacer en Notion, no sé si la conocen, pero es muy buena. Es buena para organizar qué van a hacer en ciertos días, qué tareas tienen que hacer, qué tareas son urgentes, no tan urgentes. Digamos, si les interesa, pues luego podemos hacer una revisión de cómo utilizo yo Notion y cómo utilizo, por ejemplo, To Do. Yo ahorita personalmente estoy utilizando más To Do, me parece más sencillo, pero Notion también es muy bueno. Y la ventaja de Notion es que no solo es para organizar las tareas, sino que también es para escribir, para organizar los apuntes. Y lo que les digo, tomar apuntes y tomar buenos apuntes organizados en esta materia en general en la universidad es muy importante
porque los profesores normalmente preguntan de lo que explican, ¿bien? Y pues el otro es Google Calendar, que también es muy bueno para que ustedes dentro de los mismos días pues vayan organizando, este día voy a hacer esto, en este día voy a dedicarle 2 horas en este hueco a, por ejemplo, a realizar este informe. Y eso me lleva al segundo punto de esta diapositiva, y es que se deben aprovechar los huecos que tenemos en el día. Entonces ustedes se van a dar cuenta que dependiendo de cómo les matriculen, pues van a tener un hueco más grande o más pequeño en cierto día, y ustedes dicen, uy, imagínense, el lunes tengo, no sé, 2 clases, una clase en la mañana y luego una clase bien en la tarde. Entonces tengo un super hueco, entonces me voy a poner a jugar ping pong en todo ese hueco. No es lo recomendable, ustedes pueden hacer otra cosa, claro, almuercen, si quieren reposen un poco, pero aprovechen, si tienen tiempo en la universidad o si van a ir a la casa, aprovechen ese espacio para ponerse a estudiar, para ponerse a revisar al menos, bueno, ¿qué tengo que hacer esta semana? Ponerse las tareas y empezar a estudiar, porque si ustedes no aprovechan los huecos, luego les va a tocar meterle todo el fin de semana y casi que van a sentir que no les está alcanzando el tiempo. Entonces aprovechen los huecos y pues obviamente dediquen un tiempo específico. O sea, cuando lleguen a la casa, dediquen un tiempo específico para estudiar. Dependiendo de qué tan pesado sea el día, por ejemplo, si todo el día fueron 8 horas de clase, ¿sí? Si todo el día fueron clase, pues ustedes no van a definir muchas horas para estudiar luego de la clase, ¿listo? Entonces tienen que tomar en cuenta, pero si todo el día fue hueco, por ejemplo, pues llegan a la casa y dicen, bueno, voy a estudiar 3 horas, voy a estudiar 4 horas, dependiendo de cómo organicen ustedes, de qué necesitan, de cuánto necesitan estudiar, ¿listo? Ahora, ¿qué les recomendaría yo? Todos los días estudien un mínimo, ¿sí? Pónganse una meta de estudiar un mínimo sobre la materia y recuerden que primer semestre es principal, la verdad principalmente es concentrarse entre biología celular y biociencias, ¿sí? Dependiendo de qué profesor les toque en biociencias, pues les va a tocar un poquito más duro, un poquito más suave, pero igual es pasable, sin ningún problema. Pero entonces eso es algo importante que deben tener en cuenta. No se soporten mucho en una materia y descuiden la otra porque luego se les coge el tiempo. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la otra? Es eso es algo muy común y en especial en medicina que la gente dice, no, soy médico y como estudiante de medicina tengo que pasar de largo y entonces empiezan a pasar de largo y se toman fotos y videos y aquí pasando de largo con los amigos, que no sé qué, y luego llegan al examen y se tiran el examen y dicen, uy, pero ¿por qué me lo tiré si yo me trasnoché muchísimo? Y es como, pues sí, usted se trasnochó, pero el trasnocho implica llegar al examen con peores condiciones cognitivas. Ustedes van a estar más cansados, ustedes van a tener peor memoria. Puede que algunos datos se acuerden, pues porque alcanzaron a estudiar, pero a veces lo que implica trasnocharse implica que uno no aprovechó el tiempo previamente y que no se organizó. Cuando ustedes logran organizar y planear sus tareas y su estudio diario, ¿sí? Ustedes van a poder dormir, lo que les digo, al menos duerman 6 horas, al menos duerman. Y antes de un examen especialmente, ustedes no deberían pasar de largo, la verdad eso no se lo recomiendo para nada. Y ustedes mismos van a sentir que cuando duermen antes de un examen se van a sentir mucho mejor. Entonces, sí es algo que quiero que tomen en cuenta y que no se dejen llevar como por esa moda que hay en la carrera, que creen que es obligatorio pasar de largo, que es obligatorio trasnochar. No, ¿sí? Eso no significa que ustedes entonces, no, yo me acuesto a las 8 de la noche y me levanto a las 8 de la mañana, ¿sí? Voy a dormir 12 horas. No, tampoco. Pero ustedes pueden dormir 7 horas, pueden dormir 6 horas, los fines de semana pueden dormir lo que quieran, mientras que aprovechen, por ejemplo, el sábado y se pongan a estudiar el sábado, pueden dedicar el domingo a descansar, o un pedazo también, dependiendo de cómo se sientan, de qué tan cómodos se sientan y de qué tan seguros se sientan de lo que están aprendiendo, pues ustedes van diciendo, bueno, me voy a dar un descanso o voy a estudiar un poco más, pero recuerden que
a pesar de que ustedes sientan esa presión, siempre recuerden que ustedes merecen descansar y que al menos digamos, desconectarse un viernes, voy a salir un viernes un poquito, voy a comer algo, un sábado, eso es importante para que ustedes cuando vuelvan a estudiar estén motivados, porque si una persona solo se dedica a estudiar, probablemente se desmotive rápidamente y no lo haga como con muchas energías, no lo haga muy bien y en últimas les aseguro que la persona que dedica un espacio a descansar y luego se pone a estudiar intensamente, pues le va a ir mejor que el que siempre estudia, pero estudia como a un nivel mucho más tenue, mucho más apagado, ¿listo? Bien. Ahora, bueno, eso era un punto importante que quería que tuvieran en cuenta. Ahora, ¿cuál es la otra? Dedica al menos un día de tu fin de semana a estudiar. Eso ya se los dije. Para mí, digamos, fin de semana estoy hablando específicamente de sábado y domingo. Entre sábado y domingo, yo opino que ustedes no deberían tomarse todo el sábado y todo el domingo simplemente para descansar. O sea, tomen en cuenta que en la universidad ustedes tienen que enfocar y dedicar tiempo, por ejemplo, de su sábado, dependiendo, por ejemplo, para adelantar sus informes y tenerlos listos también el domingo, ¿sí? Pero para eso es importante los huecos, para que si yo tengo un hueco de 2 horas y yo me meto y decir, bueno, tengo que tener claro qué debo hacer en un informe, y eso también, dependiendo de si a ustedes les gustaría ver eso, me pueden comentar para hacerles una guía de cómo se debe armar un informe, porque es que a veces uno al inicio es que no sabe ni cómo escribir, ni cómo empezar, y eso es importante para demorarse uno mucho. Pero si ustedes tienen en cuenta cómo hacer un informe y aprovechan esos huecos, ustedes pueden, y es lo que a mí me pasó. Yo me empecé a organizar y cuando me di cuenta llegaba el sábado y ya había hecho el informe de biociencias. Y me faltaba entonces el de biología celular y entonces el sábado lo hacía. ¿Listo? Entonces eso es muy importante que lo tengan presente porque cuando ustedes están aburridos porque le dediqué el hueco a hacer esto, pero recuerden que cuando ustedes aprovechan un hueco, ustedes están dejando más tiempo libre en su fin de semana. ¿Listo? Bien, ¿alguna duda en este punto? ¿Algún comentario? Listo, sigamos. Entonces, bueno, la otra es cómo tomar notas. Ese es otro punto importante que ustedes deben tener en cuenta a la hora pues, de enfrentarse a la universidad en general. Yo lo que les digo es, a ver, si a mí me preguntaran cuál es uno de los trucos, entre comillas, más que todo de las claves para un buen desempeño en cualquier materia y en general en la carrera, especialmente medicina, les diría es tomar buenas notas, ¿sí? Ustedes por más que se pongan de locos a leer el libro, puede que les sirva, y especialmente ahorita en biología celular, que es un poco más sencillo, pero de nuevo, tiene sus cosas porque tienen varios trabajos que tienen que hacer, pues les puede servir. Pero como los profesores preguntan es de lo que hablan, entonces puede usted estudiar mucho y a muchos les ha pasado que pueden ser muy buenos y se concentraron demasiado en el libro y no le fue bien en el examen. Y eso suele ocurrir. Entonces tómenlo en cuenta, por favor. ¿Qué es lo primero? Tomen apuntes organizados, ¿sí? Y que sean, que usted cuando lo miren les dé gana de leerlo, no simplemente tomen apuntes por tomar apuntes, entonces cogen medio un cuaderno y empiezan a escribir palabras y luego como medio rayas y luego revisan el cuaderno y dicen que es esta vaina, yo no lo entiendo, no van a estudiar de eso y cuando se dan cuenta, estudiaron como a medias porque tienen unos apuntes que no son completos. Entonces ya sea que ustedes utilicen un cuaderno, ya sea que ustedes utilicen un portátil, ya sea que ustedes utilicen una tablet, lo que sea, tomen apuntes organizados, tomen apuntes completos, tomen apuntes que sean legibles, porque lo que les va a servir es, los apuntes lo que sirve es para organizar la información y así como ustedes la organizan, también la van a aprender. ¿Listo? Entonces, la manera en la que ustedes organicen esa información y la puedan resumir, entre más resumida esté la información, pero al mismo tiempo que tenga todos los datos importantes, pero más resumida esté esa información, mejor va a ser a la hora de leerla y mejor va a ser a la hora de aprenderla. ¿Bien? Ahora, si ustedes tienen apuntes completos, el estudio que hagan va a ser recompensado. Eso es sin duda
una persona, les aseguro que si una persona no lee el libro y se concentra solo en lo que dice el profesor y toma muy buenos apuntes y resume muy bien lo que el profesor le hizo, y el resumen no es simplemente volver a copiar todo lo que tienen en sus apuntes. Eso es algo que les quiero decir. El resumen es leer lo que ustedes escribieron, comprenderlo y con sus propias palabras, desde su propia perspectiva, tratar de plasmar lo que ustedes comprenden de esos apuntes en un cuaderno o en un computador. Entonces, cuando ustedes lean eso, ustedes se van a sentir, digamos, ay, ya lo comprendo mucho mejor, ay, sí, me acordé de cómo lo comprendía yo. Entonces, eso es muy importante. Y algo que también es clave y que van a ver ahorita en la próxima diapositiva es que ustedes, antes de enfrentarse a cualquier tema, tienen que aplicar una técnica que es conocida como priming. ¿Y qué es el priming? El priming es como decir, si yo voy a ver algo sobre carbohidratos, una clase sobre carbohidratos, pues antes de ver esa clase de carbohidratos me voy a ver un video que hable sobre los carbohidratos. ¿Qué es esa vaina? Entonces ustedes desde antes de ver la clase en la universidad van como quien dice haciendo como un spoiler de qué es lo que se supone que es esa clase. Entonces van revisando, van a, ay, bueno, un carbohidrato está hecho de carbonos, hidrógeno y oxígeno. Hay grupos aldehído y hay grupos cetón. Entonces, bueno, entonces ya poco a poco van comprendiendo conceptos básicos y cuando llegan a la clase ustedes no los sorprenden. Uy, ¿cómo así? ¿Qué es ese O? ¿Qué es ese H? ¿Qué es esa vaina? ¿Cómo así carbohidratos? Al menos tienen que saber las cosas básicas. Entonces, ¿qué significa esto? Que ustedes deben acostumbrarse dentro de lo posible a que antes de cualquier clase revisen el tema. Véanse un video, si les da pereza ponerse a leer el libro, que es normal, yo lo entiendo, véanse un video bacano, que hay muchísimos videos en español, en inglés, hay muchísimos canales, yo ahorita luego les puedo pasar links de varios canales que hay buenos sobre eso. Ustedes al revisar eso, van a ver que, y está demostrado que ustedes van a retener mayor facilidad, porque ustedes ya vieron eso antes, ustedes vieron un poquito antes de eso, ya lo comprenden más fácil, se sienten más cómodos. Cuando uno es la primera vez que ve algo, es más difícil aprenderlo y uno como que dice, uy, pues madre, como que está un poco difícil, como que se desconcentra un poco. Pero si uno lo vio como los fundamentos previamente, es más fácil enfrentarse a ese tema. Entonces, ténganlo en cuenta, ese concepto del priming, ¿listo? Ahora, lo que les había dicho previamente, si ustedes quieren profundizar con el libro, perfecto, y me parece muy bien y es una buena intención, háganlo, pero basado en los temas anotados o vistos en clase. Recuerden no descarrilarse leyendo el libro temas que no son pertinentes para primer semestre, temas que no son relevantes, porque pues terminan desconcentrándose de los temas que sí vieron en clase y que el profesor va a preguntar. Y cuando los vean van a decir, uy, yo sabía el capítulo 27 de la CARP, pero no me sé esta pregunta del examen de primer corte. Entonces, eso también es importante que lo tengan presente. Y la otra es, no anoten letra por letra lo que el profesor dice, sino la idea o concepto subyacente. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando ustedes estén tomando apuntes, no se pongan a transcribir exactamente lo que el profesor está diciendo. Buenos días, ¿cómo están? No sé qué. Ustedes anotando, y hay gente que anota todo eso. Y a veces uno le pasa, porque uno tiene como ese desespero de en verdad tener todo anotado. Pero si ustedes se dan a la oportunidad de anotar, escuchan primero lo que dice el profesor y dicen, bueno, ¿qué fue lo importante que dice? Entonces dice, por ejemplo, los carbohidratos son biomoléculas muy importantes para la vida, que tienen un peso inmensurable, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero luego dice, y están compuestos por carbonos, hidrógenos y oxígenos. Y se pueden clasificar en monosacáridos, disacáridos. Entonces, lo importante es más que todo eso. Entonces, escriben clasificación, monosacáridos, disacáridos, disacáridos son estos, monosacáridos son otros, ¿listo? Entonces, por favor, tengan en cuenta esos tips a la hora de tomar notas. Ahora, ¿qué aplicaciones les recomiendo yo para tomar notas? Les recomiendo Notion, es muy buena, yo la he utilizado. Me parece bastante relevante, y también OneNote. OneNote es la que estoy utilizando actualmente, es la que utilicé yo en mi primer semestre
La verdad ahorita me ha ayudado muchísimo, es muy importante porque ustedes pueden revisarla desde cualquier computador, desde cualquier tablet. Es una aplicación muy buena, es una aplicación que les permite también dibujar, pero también escribir como si fuera un computador. Entonces les permite organizar sus materias mucho más sencillo y guardar la información. Les permite también, por ejemplo, poner las diapositivas de las fotos que tomen. Obviamente siempre antes de tomar fotos, pues pregúntenle a los profesores si les permiten, pero hay casos donde los profesores les pasan las diapositivas, entonces también pueden utilizar esas imágenes y ponerlas en el OneNote. Y hay un concepto que también deben tener presente y es que sus apuntes preferiblemente, si ustedes por ejemplo tienen un cuaderno, pues no pasa nada, pueden hacer dibujos de las cosas y también eso les puede ayudar a profundizar mucho más y que el conocimiento quede incrustado, pero, o consolidado, pero si ustedes tienen por ejemplo OneNote o Notion, cualquier otro, les recomiendo que se utilicen imágenes de todo de lo que están hablando. Si están hablando de la glucosa, pues búsquense una imagen de la estructura química de la glucosa para que la vean, porque el aprendizaje no es solo por la teoría, sino también por lo que ustedes ven. ¿Listo? Entonces no es solo lo que ustedes les dicen, lo que anotan, sino también lo que ustedes ven. Entonces es muy importante que se concentren en eso para que lo toman, para que lo tengan presente y les vaya bien con los apuntes. ¿Tienen alguna duda sobre cómo tomar apuntes? ¿No? Ok, listo. Pero sí me están escuchando, ¿sí? Luis, parte claro. ¿Qué? Si les puedo repetir. No, que les estaba preguntando que si tenían alguna duda, pero bueno, parece que sí me están escuchando. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cómo estudiar? Entonces, lo que yo le había dicho, los profesores tienden a preguntar lo que se expone en clase, por eso es importante basarse en los apuntes, se los tengo muy claro. Hay que aprovechar espacios tranquilos para estudiar. ¿A qué me refiero? A veces los huecos, no sé, está haciendo calor, no hay espacio para estudiar, en la universidad están haciendo mucho ruido. Es más fácil y les recomiendo que se pongan a hacer algo como un informe, a que se pongan a repasar el tema de biología, por ejemplo. Y sí les recomiendo que cuando lleguen a su casa y se echen un baño y descansen, se pongan a estudiar en sí, porque van a estar en su propio espacio, van a estar más tranquilos, se van a poder concentrar mucho más, entonces eso es algo que les recomiendo. Recuerden que para recordar no solo hay que repetir, sino comprender. Entonces, ¿qué significa esto? Que a veces uno piensa que el cerebro de uno es como un robot y uno solo tiene que repetir y se le quedó grabado. Si uno hace eso, hay personas que son buenísimas para eso y medio escuchan algo y se les queda grabado, pero hay otras que como que uno se le da rápido, uy, ¿cómo así? ¿Cómo era? Pero si uno comprende cómo funciona eso o de dónde viene esa palabra, ustedes van a comprender. Entonces, ¿qué significa algo? Ustedes empiezan a hablar sobre el citoesqueleto. Entonces, ustedes ponen a decir de memoria, el citoesqueleto son todas aquellas proteínas que le dan forma a la célula y que permiten el transporte de organelos y no sé qué. Si ustedes se lo aprenden de memoria, ustedes puede que se les olvide fácilmente, pero ustedes dicen, ah, bueno, el citoesqueleto es en realidad el esqueleto de la célula. Entonces, ¿qué significa que es el esqueleto de la célula? Le da sostén a la célula. Y también es como si fuera líneas de comunicación y de movimiento de los órganos de la célula. ¿Cómo se llaman los órganos de la célula? Organelos. Entonces, poco a poco, si ustedes en verdad comprenden de qué están hablando, va a ser más fácil que lo recuerden luego. ¿Listo? Entonces, o decir, por ejemplo, cito viene el prefijo cito viene de célula. Entonces, cito, que viene de célula, entonces significa el esqueleto de la célula. Entonces, así ustedes van comprendiendo de dónde vienen las palabras y va a ser más fácil, digamos, estudiar y aprender las cosas. ¿Listo? Ahora, cuando estamos hablando, por ejemplo, de datos específicos, por ejemplo, números, o que la profesora les habló, no, que cuál es el número de esta acuaporina, de no sé qué, yo les recomiendo una herramienta muy importante que son los Ankis,
y son las herramientas que yo les pasé ahorita por el link de biología celular de los Anquis de primer corte. ¿Qué son los Anquis? Pues Anki es una aplicación que permite hacer como tarjeticas donde ustedes pueden hacerse preguntas a ustedes mismos. Entonces ustedes dicen, no sé, ¿cuáles son las características de las células eucariotas? Entonces ustedes pulsan ver. Entonces, primero, antes de mirar la respuesta, ustedes en su mente dicen, ah, las células eucariotas tienen mitocondrias, tienen retículo endoplasmático rugoso, tienen núcleo, tienen no sé qué. Ustedes miran eso en su mente y luego responden la pregunta, es decir, voltean la tarjeta y en vez de ver la pregunta, ven la respuesta. Y así ustedes corroboran si lo que ustedes respondieron en su mente o lo que dijeron en voz alta, también lo pueden decir en su cuarto, lo que sea, era específicamente lo que está en la tarjeta, lo que es la respuesta correcta. Entonces, de esa manera ustedes están evaluando ustedes mismos y están repitiendo, porque ustedes pueden ver esa tarjeta y dicen, ah, jue madre, me quedó mal. Yo dije que las células eucariotas tenían ADN lineal, por ejemplo. Perdón, ADN circular. Ellas en realidad tienen ADN lineal. Entonces, voy a repetirla mañana o voy a repetirla dentro de media hora. Entonces, eso les permite a ustedes repetir conceptos que tal vez no tienen muy claros o datos específicos que no tienen muy claros y se les va quedando por mucho más tiempo por algo que se llama la repetición espaciada y también lo que llama el active recall, que es el hecho de aprender tratando de recordar lo que uno ya ha visto. Ustedes no se ponen a revisar, sino que dicen, bueno, ¿cómo era? Eucariota, ¿qué era esa vaina? Bueno, sí, nosotros somos eucariotas. Bueno, a ver qué organelos tienen esas eucariotas, qué características tienen. Se tratan de acordar primero y si no se acuerdan no pasa nada, pues revisen la respuesta, se aprenden bien la respuesta y luego media hora después o una hora después vuelven a revisar. ¿Listo? Entonces, eso es algo que les recomiendo bastante, una aplicación que les recomiendo, ahorita se las voy a mostrar. Lo que les decía abajo, no eviten la autoevaluación. Siempre examinen y recuerden qué tan bien, y aquí se escribió mal esto porque dice qué tan bien, pero digo qué tan bien recuerdan un tema ustedes, ¿sí? Entonces, no digan, ah, jue madre, a mí me da estrés evaluarme, y entonces solo se evalúan cuando llega el examen, imagínense. Entonces, si uno se evalúa antes y dice, uy, no, yo estoy mal en este tema de división celular, voy a ponerme a estudiar, ustedes ya saben en qué enfocarse. Entonces, es importante que ustedes en su tiempo de estudio también digan, bueno, ya estudié, voy a ponerme a mirar qué me acuerdo de esto, qué me acuerdo de lo otro, voy a revisar los Anquis que Luis me pasó para ver qué me acuerdo, si tengo algo de idea sobre eso, y eso les puede ayudar bastante, ¿listo? Entonces, tengan en cuenta que la autoevaluación es un proceso importantísimo para que ustedes aprendan, para que ustedes recuerden, y no solo es importante la repetición, sino que es importante ese proceso de evaluarse a sí mismo y de tratar de recordar la respuesta a una pregunta. ¿Listo? Entonces, miren, esta es la aplicación de Anki. No sé si alguien, bueno, aquí me imagino que algunos la conocen. Para los que no la conocen, pues es una aplicación que se puede descargar gratis, en Windows, se puede descargar en Mac, se puede descargar en el celular, en las tablets, sin ningún problema. Entonces, ¿cómo funciona? Pues funciona de la siguiente manera, miren. Ustedes miran la tarjeta por un lado, entonces no les muestra la respuesta, sino solo la pregunta. Entonces le dice, ¿cómo se trata la deficiencia de adenosín deaminasa? Ustedes ponen mostrar respuesta. Primero responden en su mente o diciéndolo o escribiéndolo. Entonces dicen, ah, bueno, se trata haciendo trasplante de médula ósea o terapia enzimática o transfusiones de sangre, o dicen una locura por ahí, no sé, se trata con un golpe o tal. Entonces, ustedes ponen mostrar respuesta y dicen, ah, esta era la respuesta. Comparan y dicen, no, me equivoqué. Entonces dicen, otra vez la miro, es decir, dentro de 10 minutos, dentro de 5 minutos, o así bien. Entonces yo luego les voy a hacer una guía sobre cómo utilizar la aplicación, algunos trucos, porque hay gente que no la sabe utilizar muy bien y, por ejemplo, no sabe cómo reiniciar las tarjetas para poderlas ver varias veces, ¿listo?
¿Alguna duda sobre cómo funciona Anki? ¿O todo claro? Entonces, ustedes pueden buscarlo en internet y pueden descargarlo pues totalmente gratis, entonces por ese lado no hay problema, ¿listo? Bien. Entonces, ¿qué es esta gráfica? Pues esta gráfica es cómo funciona la repetición espaciada. Entonces, miren que conforme yo aprendo algo, probablemente se me va a olvidar la mitad de lo que yo aprendo al primer día, ¿sí? Pero cuando yo empiezo a repetir lo mismo que estudié y lo repito un día y luego espero 2 días y me lo aprendo y lo vuelvo a repetir otro día, miren que la velocidad con la que el cerebro empieza a olvidar las cosas es mucho más lenta. Entonces miren que puede pasar 3 días y voy a olvidar apenas un porcentaje pequeño de lo que aprendí. Entonces, poco a poco, entre más ustedes repitan, obviamente esto a veces no siempre es posible en la universidad y menos aquí en la UIS, pero con que ustedes al menos repitan lo que están estudiando cada vez que puedan, una semana o 2 veces en la semana, así sea un mini repaso, y no sea simplemente ver el Anki o algo así, ustedes van a ir consolidando el conocimiento y se les va a olvidar con mayor, va a ser más difícil que se les olvide, ¿listo? Entonces, ¿qué consejos generales les doy yo para el semestre? No se comparen con sus compañeros, cada uno lleva su proceso. Esto es difícil, se lo digo en serio, y eso es algo difícil que en especial en medicina, porque muchos de nosotros llegamos con, mejor dicho, con super aspiraciones y creyendo, hay gente que llega creyendo que, mejor dicho, son los dioses y en su colegio, mejor dicho, eran los capos y tales. Y llegan y pues se dan cuenta que son buenos estudiantes, pero hay otras personas que por alguna u otra razón tienen más experiencia, se les facilita más cierto tema, saben más porque estudiaron más antes de llegar, entonces estudiaron más y profundizaron más en vacaciones, y entonces dicen, uy, pero ¿cómo así? Este man sabe mucho más que yo, y a veces se desaniman. Entonces les digo, no se desanimen, comprendan que cada quien lleva su proceso, que ustedes tienen que concentrarse en qué deben estudiar, en qué ustedes deben aprender. Ustedes con lo que saben, ustedes les puede ir muy bien en esta materia y con lo que ustedes estudien durante el semestre, les puede ir muy bien. ¿Listo? Entonces no se preocupen por eso, por favor no se comparen, es algo que van a pasar por toda la carrera porque uno siempre va a tender a compararse con el otro, pero cuando tengan esa tendencia, rechácenla y concéntrense y digan, bueno, yo tengo mi propio camino, voy a hacer lo mejor que yo pueda hacer y no me debe importar que si no sé quiéncito sabe más, que si participó y dijo esto, que si participó y dijo lo otro. Voy a concentrarme en lo mío para tener el mejor rendimiento posible y aprender lo más que pueda. Les recomiendo pues dormir al menos 7 horas al día, digamos, y menos, pueden ser 6 horas, la verdad menos de eso no se los recomiendo para nada. Menos, antes de un examen deberían dormir 6 horas, 7 horas, sin diferencia. Para eso tienen que organizar su tiempo, porque si ustedes se ponen a trasnochar les puede ir peor. Entonces, por favor, no se los recomiendo. En especial porque su rendimiento, su cerebro no está funcionando igual. Cuando la persona no descansa, el cerebro no funciona igual, no se concentra igual, no es igual de rápido, es más propenso a cometer errores. Entonces, pues, la verdad, traten de no quemarse mucho con ese tema del sueño. Cuiden su salud física y mental, cuando puedan hagan ejercicio, digamos, sí se los recomiendo, hay tiempo, traten de buscar al menos 3 veces a la semana hacer ejercicio, si no pueden esas 3 veces a la semana, al menos el fin de semana, y pues recuerden que es normal sentirse mal, estresado, triste, es posible, es algo normal que ocurra, pero siempre que se sientan así, pues traten de expresarle a su familia cercana, a sus amigos, hablar, recordar que eso es normal, que eso ocurre y que las cosas mejoran y que porque a ustedes les vaya mal en un examen no significa que se vayan a tirar la materia o que se vaya a acabar el mundo, que ustedes porque les vaya mal en un examen no significa que ustedes sean malos estudiantes, es una primera vez, están conociendo las cosas y hay algunos que tienen
una educación distinta, vienen de colegios distintos, vienen de experiencias distintas y por esa razón ustedes no pueden compararse o pueden empezarse a sentir mal si les va, si sacan una nota u otra, ¿listo? Y recuerden que una nota no necesariamente representa lo que ustedes estudiaron. Si ustedes estudian bien, probablemente les vaya bien, pero hay ocasiones en las que ustedes estudian, pero por ejemplo estudiaron todo el libro y no se concentraron mucho en los apuntes y les va mal. Pero eso no significa que usted sea un mal estudiante. Usted se esforzó bastante, pero no le fue bien. Entonces, cada vez que ustedes vean, ay, no me fue bien este examen, revisen qué fue lo que pasó, traten de revisar, de reflexionar para corregir sus errores y así, digamos, tener un mejor desempeño, ¿listo? Y bueno, confíen, es la otra, confíen en sus capacidades, confíen en sus capacidades, digamos que recuerden que ustedes igual por algo están acá, esta es una muy buena universidad y digamos que ustedes también, muchos de los que han llegado acá, han llegado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo para sacar un buen ICFES y digamos que ustedes tienen que recordar eso, ese gran trabajo, ese esfuerzo que han tenido y que cualquier persona es capaz con el debido esfuerzo y no es solo esforzarse mucho, sino esforzarse en las cosas importantes, ¿listo? Y por eso les di esos tips de cómo estudiar y de qué cosas concentrarse y cómo organizar el tiempo. Y cada vez que ustedes se sientan pues desmotivados, recuerden siempre para qué y por qué están acá. ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo se imaginan? ¿Cómo se proyectan? ¿Para qué quieren medicina? ¿Cuál es su proyecto de vida? Porque eso les va a recordar que ustedes tienen un sueño y que por más dificultades que tengan, tienen que seguir intentándolo, tienen que seguir luchando, tienen que seguir esforzándose. Entonces, ténganlo muy presente. ¿Bien? Listo. Entonces vamos a pasar a los conceptos básicos de biología celular. ¿Alguna duda con lo previo que dije? ¿Alguna duda sobre cómo estudiar, sobre cómo es el semestre, sobre cómo es la universidad? No sé, cualquier cosa. ¿Alguno tiene una duda? Bueno, listo. Vamos a seguir. Bien. Entonces, conceptos básicos de biología celular. Y bueno, y esto más que todo, digamos, les voy a hablar un poco de biomoléculas y esto, digamos, en principio no va a ser mucho de biología celular, pero va a ser un poco más orientado a temas de bioquímica, ¿sí? A temas un poco también de biociencias, que ustedes deben tener en cuenta a la hora de comprender cómo funcionan pues las moléculas dentro de las células y cómo funcionan, digamos, por ejemplo, los carbohidratos, los lípidos. En este caso, por temas de tiempo, nos vamos a concentrar en los carbohidratos y nos vamos a concentrar, por ejemplo, en temas básicos como los enlaces. Entonces, ¿qué tipos de enlaces nosotros encontramos en la naturaleza? Los más comunes van a ser los enlaces covalentes, los enlaces iónicos, las fuerzas en general, bueno, electrostáticas, puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. A ver, ustedes, ¿alguien me podría decir qué es más fuerte, un enlace covalente o un enlace iónico y por qué razón? A ver, díganme lo que piensen o lo que medio se acuerden. ¿Qué es más fuerte, un enlace covalente o un enlace iónico? No me tienen que decir por qué. Quiero saber qué opinan. ¿Alguien sabe?
Bueno, entonces, los enlaces covalentes son los enlaces que son más fuertes que los enlaces iónicos. ¿Por qué? Porque en los enlaces covalentes, los átomos, los distintos elementos, los distintos átomos que están unidos por ese enlace, están compartiendo los electrones. Cuando están compartiendo los electrones, significa que ambos, digamos, de alguna manera, tienen o están de alguna forma a una distancia bastante similar entre ellos y los electrones, ¿sí? Y eso significa, y ahorita les voy a mostrar una imagen, que esos enlaces son importantes para uniones fuertes. Entonces, por ejemplo, hay enlaces covalentes importantes, como por ejemplo enlaces covalentes que se encuentran entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? Entre el oxígeno y el hidrógeno en el agua, ¿sí? Esos son enlaces covalentes. Ahorita les voy a mostrar el ejemplo. Por ahora, ¿qué me sirve que sepan? Que ustedes sepan que los enlaces covalentes son enlaces en los que dos átomos comparten electrones, ¿sí? Que se encuentran en su último orbital, ¿sí? Bien. Enlaces iónicos son más débiles. ¿Por qué son más débiles? Porque ya significa que un átomo de alguna forma le toma un electrón del último orbital del otro átomo y se lo roba para su propio orbital para completar, el número de valencia, ¿sí? Y digamos que eso lo que hace es que la interacción va a ser muy débil porque pues el otro le está robando un electrón. Entonces en realidad no es que los dos estén unidos compartiendo los electrones, sino que uno le está robando el electrón y el otro lo pierde. Entonces en realidad la unión es muy débil, ¿sí? Porque no es una unión equilibrada de alguna forma. Ahorita les muestro cómo se ve para que tengan una idea clara de por qué sería más débil, ¿sí? Y en últimas, pues también esos enlaces iónicos se relacionan con fuerzas, tienen la lógica de las fuerzas electrostáticas, que se basan, esas fuerzas electrostáticas se basan en la lógica de que siempre que yo tengo una carga negativa y una carga positiva, va a haber una atracción de esas cargas, y cuando yo tengo dos cargas positivas iguales o dos cargas negativas iguales, esas cargas se van a repeler. Uno de los enlaces más importantes cuando hablamos de la naturaleza son los puentes de hidrógeno. ¿Por qué razón? Los puentes de hidrógeno, ahorita les voy a mostrar, los vamos a encontrar en el ADN, en el ARN, bueno, pero sí, también en el ARN se pueden encontrar cuando el ARN es de doble cadena, pero el ARN normalmente se encuentra en una sola cadena. Y son importantes, bueno, ahorita les explico por qué son importantes, porque tengo una diapositiva específica para eso. Y están las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas de cuando hay una asociación bastante cercana entre dos moléculas. Hay fuerzas una fuerza débil que mantiene esas dos moléculas atraídas, ¿sí? Que se atraen, pero si se atraen demasiado se vuelven a repeler un poco, pero bueno, eso se lo explico un poco después. Conceptos que deben tener en cuenta o que debemos recordar. Pues recuerden primero que los electrones, perdón, que los átomos pues tienen un núcleo, que en el núcleo de los átomos tenemos protones, tenemos neutrones. Los protones, recuerden que tienen cargas positivas, y también vamos a tener en los orbitales en los orbitales de estos átomos vamos a tener pues electrones. Esos electrones van a tener cargas negativas y van a estar orbitando pues alrededor de ese núcleo. Y recuerden que pues el último orbital, ¿sí? Es donde vamos a tener
esos electrones de valencia, ¿sí? Que son los electrones del último orbital, y dependiendo de esto, pues siempre se va a buscar completar el número completo, ¿sí? Entonces, que le da como estabilidad, que le da estabilidad a ese átomo. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno tiene en su núcleo un protón, ¿sí? Y tiene en su núcleo un protón y en su orbital tiene un electrón, ¿listo? Que es uno apenas. Entonces, bueno, nosotros en química, digamos, del colegio que nos dicen es que para el hidrógeno lo que busca es tener dos electrones, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, se puede asociar con el oxígeno para obtener ese electrón, bueno, un enlace covalente con el oxígeno para obtener ese electrón que le falta, y el oxígeno se asocia con otro hidrógeno, es decir, con dos hidrógenos para tener un electrón compartido con el hidrógeno y otro electrón compartido con otro hidrógeno. ¿Bien? Digamos que este concepto es para decirles que este último orbital es el que, y ese intercambio de, bueno, necesito un electrón, necesito uno más, es lo que facilita la interacción entre esos elementos y lo que nos va a permitir comprender por qué se dan las reacciones y por qué, por ejemplo, luego se van a dar cuenta, por ejemplo, por qué se da la disolución de la sal en el agua. Entonces, este concepto básico de que existe un núcleo, de que existen orbitales, de que existen electrones dando, entre comillas, rondando por esos orbitales, y que tenemos el último orbital de cada átomo, pues tiene electrones que van a buscar completar su número completo de 8 o de 2, ¿sí? De 8 o de 2, pues va a ser importante para que se asocien los elementos. Entonces ya les voy a mostrar a continuación cómo es que se asocian estos átomos en los ejemplos pues, más claros. ¿Alguna duda con lo que he dicho hasta ahorita? Bueno, listo. Entonces, tenemos los enlaces covalentes. Aquí tenemos los enlaces covalentes. Lo que les había dicho, pues los enlaces covalentes implican el compartir ciertos electrones. Entonces, aquí tenemos un átomo de oxígeno. Este es el átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno en su último orbital tiene 6 electrones. Para completar el número que se debe obtener, que es 8 electrones en ese orbital, se necesitan pues 2 más. ¿Cómo logra obtener esos 2 electrones que le faltan? Hace un enlace covalente con un átomo de hidrógeno. Entonces miren que comparte este electrón del átomo de hidrógeno y lo toma por aquí, pero como lo comparte de alguna forma, entonces pero es covalente. Y miren acá cómo también comparte con este otro átomo de hidrógeno. Entonces miren que es como una simbiosis muy simple, pero lo mismo muy interesante, porque el átomo de oxígeno está tomando prestado el electrón de este átomo de hidrógeno y el electrón de este otro átomo de hidrógeno. Y si lo toma prestado, eso significa que en vez de tener 6 electrones en su último orbital, va a tener 8, que es el número que busca para tener esa estabilidad en ese último orbital. ¿Listo? Pero por otro lado, el átomo de hidrógeno, al tener un solo electrón, busca tener 2. ¿Sí? Que digamos es el caso específico del hidrógeno. Entonces, para obtener 2, ¿qué es lo que hace? Pues toma prestado este electrón del oxígeno, pero recuerden y tomen en cuenta esto, que el hecho de que toma de prestado no significa que se lo robe. Es decir, este átomo de hidrógeno lo toma prestado, pero este sigue siendo dueño, es decir, es como si fueran
los dos están utilizando el mismo electrón, ¿listo? Entonces los dos terminan utilizando estos mismos dos electrones y este completa su número. Y lo mismo pasa con este átomo de hidrógeno. Estos dos, este también le toma este electrón que está en el último orbital del átomo de oxígeno y así completan, el número de electrones que deben tener en su orbital. ¿Listo? Clara esta relación, cómo es que se da estos enlaces entre y cómo se forma entonces la molécula del agua. Entonces esta asociación entre el oxígeno y estos dos hidrógenos es que nos forma el H2O. Y entonces el H2O se da por la formación de enlaces covalentes. ¿Está claro esto? ¿Hay alguna duda? Bien, entonces, tenemos los enlaces iónicos, ¿sí? Por un lado. Y esos enlaces iónicos, pues un ejemplo es la sal, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se da la asociación de la sal? Pues tenemos que el cloro es más o sea, en circunstancias normales, ¿sí? En el último orbital va a tener el sodio un electrón en su último orbital. Y el cloro, ¿sí?, va a tener 7 electrones. Es decir, apenas le falta al cloro un electrón para completar los 8 que normalmente debería tener, entre comillas, sí, que debería tener en ese último orbital. Eso significa que, pues, le falta muy poquito a ese cloro para obtener esos 8 y eso le otorga una característica especial al cloro, y es que el cloro va a tener mayor electronegatividad, ¿sí?, que el sodio. Eso significa que el cloro tiene una mayor capacidad de tomar electrones de otros átomos. Entonces, si el cloro tiene una mayor electronegatividad o una mayor capacidad para tomar electrones, pues va a ser la tendencia cuando se estén cerca un cloro con un sodio, es que el cloro le robe el sodio, le robe este electrón al sodio y lo tome. Entonces, ese hecho de que le tome este electrón en su último orbital, o sea, que el cloro tome el electrón del sodio y lo ponga en su último orbital, va a generar un enlace, pero va a ser un enlace débil, porque miren que no hay una interacción donde se compartan los electrones de manera que ese enlace sea más fuerte. Si yo tengo un electrón, por ejemplo acá como veíamos, si yo tengo aquí comparto este electrón, entonces este electrón es de la molécula de oxígeno, entonces está asociado con el hidrógeno, y este electrón es del hidrógeno y está asociado con el oxígeno, pues la unión va a ser mucho más fuerte, porque uno está tomando el electrón del otro y el otro está tomando el electrón del otro. Pero cuando la relación es desproporcionada o desequilibrada y el cloro es el que toma el electrón del sodio, el sodio no toma nada, simplemente queda con carga positiva por la pérdida de esa carga negativa que es el electrón, pues entonces la relación o el enlace entre ellos dos es muy pequeña, porque apenas es una relación donde le quitan. Entonces es muy pequeña, muy débil, y por eso los enlaces iónicos van a tener mucha menos fuerza que un enlace covalente. ¿Listo? ¿Claro ahí? Y bueno, pues tenemos las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas, y lo que le estaba diciendo, ¿no? Fuerzas donde si hay una unión o hay una separación de al menos entre los centros de los átomos, de al menos 4 Armstrong, si está en 4 Armstrong, pues va a haber una atracción mínima, no tan fuerte, entre esas estructuras, entre los átomos de esas estructuras en este punto. ¿Sí? Entonces, miren, aquí hay un átomo, un átomo, un átomo, un átomo, entonces van a darse esas relaciones conforme se acerquen. Pero si se acercan demasiado, pues va a haber se van a repeler.
Entonces son fuerzas, ¿qué son las fuerzas de Van der Waals? Pues son fuerzas débiles, que no tienen mucha relevancia, o no son muy importantes desde el punto de vista biológico, en el sentido de muy determinantes, pero pues sí deben tomarse en cuenta en el sentido de ciertas moléculas que están cerca entre sí, pues dependiendo de qué tan cerca esté, va a haber atracción. Si están, por ejemplo, a 4 Armstrong, va a haber una atracción, pero si están muy cerca, va a haber una repulsión. Va a haber una repulsión, entonces eso es importante que lo tengan presente. Bien. Bien. Ahora, la molécula de agua. Entonces, esto es un tema importante que ustedes deben tener presente a la hora de comprender la bioquímica y a la hora de comprender la biología celular. Digamos que el enfoque de esta tutoría es para que ustedes tengan una comprensión general y tengan los conceptos básicos que a veces uno como que no los revisa mucho. Y es el agua, pues ya les había dicho, está generada por enlaces covalentes, pero recuerden un concepto importantísimo, y es que el oxígeno, a pesar de que tiene un enlace covalente con el hidrógeno, ¿sí? El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. ¿Listo? Entonces, lo que esto significa es que a pesar de que están compartiendo estos electrones, como el oxígeno es más electronegativo, el electrón del hidrógeno está más cerca del oxígeno que del hidrógeno, ¿sí? El electrón de este hidrógeno está más cerca del oxígeno que ese hidrógeno, y esto genera que el oxígeno, al ser más electronegativo, tenga una carga parcial negativa. ¿Por qué? Pues porque si la carga, este electrón del hidrógeno está más cerca al oxígeno que del hidrógeno, y este electrón del hidrógeno está más cerca también de este oxígeno, pues entonces esta carga negativa estará más cercana acá, entonces por eso la carga parcial será negativa para el oxígeno, porque estas dos cargas negativas están más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Y por su parte, como este electrón del hidrógeno estará más alejado del hidrógeno y es una carga negativa, si yo tengo una carga negativa más alejada del hidrógeno, los hidrógenos van a contar con una carga parcial positiva. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Alguna duda? ¿Hay alguien que tenga una duda con esto? Porque me parece muy importante que lo tengan presente. Ok, listo. Entonces, aquí esto es lo que les muestro. Entonces, ¿qué significa este símbolo? Carga parcial positiva. ¿Por qué? Porque el electrón de este está más cerca del oxígeno que del hidrógeno. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Porque esto lo que nos va a determinar es, por ejemplo, la disolución o la interacción del agua con otras sustancias. Entonces, otras sustancias que tengan también cargas parciales o que tengan cargas, pues van a poder disolverse en el agua. Pero si hay otras sustancias que no tienen cargas, pues van a terminar siendo hidrofóbicas, es decir, que no se pueden disolver en el agua. Entonces ya ahí ustedes van aprendiendo qué características deben tener las sustancias que son hidrofílicas, es decir, que se pueden disolver en el agua, que son solubles en agua, y las hidrofóbicas. Las hidrofílicas van a tener cargas que van a poder interactuar con estas cargas parciales positivas y esta carga parcial negativa, y las hidrofóbicas pues no van a tener cargas que les permitan pues esa interacción, y por eso pues no van a poder disolverse fácilmente en el agua, no van a poder disolverse en el agua. Bien. Entonces, aquí lo que trato de explicar es por qué razón la sal se disuelve en el agua, por qué es hidrofílica, por qué es hidrosoluble, mejor dicho.
cuando yo tengo una sal, pues yo tengo una sal, y la sal está formada específicamente en forma de cristal, ¿sí? Cuando se deshidrata se forma cristal. ¿Y el cristal de qué está compuesto? Pues está compuesto de puros sodios y cloros asociados por enlaces iónicos entre ellos. El sodio tiene una carga positiva porque recuerden que el electrón lo perdió y se lo mandó al cloro, y el cloro, como tiene un electrón de más, pues tiene una carga negativa. Entonces, por esta razón son estas cargas que tienen. Recuerden que estas son las moléculas de agua, estas son moléculas de agua. 2H es H2O, ¿listo? Y recuerden que en cada hidrógeno, como los electrones, el electrón de este hidrógeno está más cerca del oxígeno y se está alejando del hidrógeno, este va a tener una carga parcial positiva, y este hidrógeno también tendrá una carga parcial positiva. El oxígeno tendrá una carga parcial negativa, ¿listo? Porque tiene los dos electrones ahí más cerquita. Entonces, ¿cómo entonces interactuarían estas moléculas? Pues el oxígeno, como tiene una carga parcial negativa, recuerden esas reglas de donde si yo tengo una carga positiva y una carga negativa va a haber atracción. Entonces, lo que es lógico que ocurra y lo que va a ocurrir efectivamente es que la carga parcial negativa de ese oxígeno se asocie con la carga positiva del sodio, y que la carga parcial positiva de este hidrógeno se asocie con la carga negativa del cloro. Entonces, esa asociación y esa unión, por ejemplo, miren acá, de estas cargas parciales positivas con el cloro, miren cómo está asociada el agua con este cloro por la parte de los hidrógenos, porque tienen puras cargas parciales positivas y estas se acercan con la carga negativa del cloro. Y miren cómo la carga parcial negativa del oxígeno se asocia con este sodio de esta manera. Entonces, de esta manera, estas van a estar unidos, estos compuestos van a estar unidos a estos átomos, y así es que si nosotros tenemos un cubo de sal y lo ponemos en agua, se va a ir disolviendo, es decir, estas moléculas DNA se van a empezar a asociar con moléculas de agua y se van a empezar a soltar, y estas moléculas este átomo de cloro pues se va a asociar con estas moléculas de agua. Bien, entonces este es un concepto que quería que lo tuvieran claro, que es un concepto que se mira, no sé si hay alguna duda sobre esto, pero esto es muy importante para que ustedes sepan por qué es que un compuesto se puede disolver en agua, y miren que es importante que tenga cargas, algún tipo de cargas, para que puedan ser hidrosolubles. ¿Listo? Ahora tenemos unas interacciones que son los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, como les había dicho, son importantes porque se encuentran en el ADN. Miren que el ADN está compuesto de timina, adenina, guanina y citosina, ¿sí? Y cuando estamos hablando de ARN, pues en vez de la timina tenemos el uracilo. Y aquí van a estar una base nitrogenada. Entonces, por ejemplo, aquí va a estar, no sé, la timina, y entonces la timina siempre se conecta con la adenina. Entonces, ¿cómo es que se da esa asociación entre la timina, que por ejemplo está acá, y la adenina? Por puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque una va a tener, por ejemplo, un nitrógeno, ¿sí?, en la parte interna, y otra va a tener por ahí un grupo carboxilo que me va a permitir una interacción entre este oxígeno, tiene una carga parcial negativa, y este hidrógeno, lo mismo que mirábamos en el agua, va a tener, asociado a este nitrógeno, va a tener una carga parcial positiva. Entonces, esa interacción que se da entre esos átomos que tienen carga parcial negativa y carga parcial positiva con un hidrógeno se llama puente de hidrógeno. Entonces, siempre que ustedes vean una interacción entre un oxígeno y un hidrógeno que está asociado a un átomo que también puede ser electronegativo, pues va a llamarse enlace de hidrógeno. El puente de hidrógeno, pues, tampoco es tan fuerte, en el sentido de que
por ejemplo, hay enzimas que pueden romperlo sin mucho esfuerzo, y con esfuerzo me refiero sin una gran demanda energética. Por ejemplo, por helicasas, que las helicasas son enzimas que rompen puentes de hidrógeno. ¿Y por qué es importante que los puentes de hidrógeno tampoco sean tan fuertes? Es decir, que me permitan asociar estas cadenas de ADN, pero que tampoco sean tan duros, porque imagínense, por ejemplo, para el proceso de replicación yo necesito separar esta cadena de ADN con esta otra cadena de ADN. Si yo tengo uniones covalentes entre estas bases nitrogenadas que se encuentran acá, digamos que forman los nucleótidos, sería muy costoso energéticamente yo romper, por ejemplo, la helicasa sería muy costoso energéticamente para la helicasa. Romper esos enlaces covalentes, se necesitaría mucha energía para romper esos enlaces covalentes y separar el ADN y luego hacer el proceso de replicación, por ejemplo, que es un proceso importante para la división celular. Entonces, los puentes de hidrógeno lo que nos permite es que yo pueda separar estas hebras fácilmente con una enzima apropiada sin gastar mucha energía y así poder hacer una replicación del material genético sin gastar mucha energía y permitir la división celular. ¿Listo? Y acá ustedes, bueno, acá ustedes ven, por ejemplo, que hay proteínas como factores de transcripción que se pueden asociar al ADN y la interacción entre el ADN y esas proteínas se da a través de enlaces iónicos que no son enlaces tan fuertes y por lo mismo, porque yo no necesito que un factor de transcripción se mantenga siempre unido al ADN, sino dependiendo de la necesidad, pues se puede soltar y por eso los enlaces tampoco van a ser tan fuertes, ¿listo? Después van a ser iónicos. ¿Y por qué se van a hacer iónicos? Se van a unir al grupo fosfato que se tiene en el ADN y pues la proteína puede tener aquí un grupo amino que va a tener una carga parcial positiva, o que puede tener una carga positiva, y este fosfato tiene una carga negativa y se forma un enlace iónico en ese caso. ¿Listo? Entonces, eso era algo que quería mostrar y estos son más que todo ejemplos de los enlaces de hidrógeno. Entonces, los enlaces de hidrógeno se pueden dar entre o sea, siempre se va a dar con un hidrógeno, ¿sí? Pero miren que se puede dar con un oxígeno y un hidrógeno unido a un nitrógeno, con un oxígeno y un hidrógeno que está asociado con un oxígeno, o con un nitrógeno con un hidrógeno que están asociados con un nitrógeno. ¿Listo? Y acá pues es un ejemplo de cómo por ejemplo, los puentes de hidrógeno también son importantes para darle forma a una cadena polipeptídica. Esta es una cadena polipeptídica y miren, esto que ven ustedes acá son puentes de hidrógeno y esos puentes de hidrógeno asociados entre el grupo amino de un aminoácido, que este es el grupo amino y este es el grupo carboxilo, pues permite la estabilización de ese polipéptido de manera que se forme en una hélice, por ejemplo. ¿Listo? Entonces es una aplicación que tienen esos puentes de hidrógeno, pueden formar alfa hélices. Y bueno, los puentes de hidrógeno también miren cómo hay interacciones entre el agua. Pues a ver, si yo aquí tengo una carga parcial negativa en el oxígeno, pues el oxígeno se va a asociar con otras moléculas que tengan carga parcial positiva, que son hidrógenos de otras moléculas de agua. Entonces, así es que el agua, digamos, tiene esas interacciones hidrofílicas, ¿sí? Por esos enlaces de hidrógeno que se generan. ¿Bien? Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, cuando yo tengo una molécula que no tiene esas cargas y que no puede interactuar con estas cargas parciales del agua? Pues se forman agregados, ¿sí? Que no se pueden disolver porque no pueden interactuar con estas moléculas de agua. ¿Listo? Ahora, ¿qué grupos funcionales deben tener ustedes presente? Pues tengan en cuenta. Grupo metilo, ¿sí? Grupo metilo, este es el grupo metilo, ¿sí? Que es un carbono asociado a tres hidrógenos. Grupo hidroxilo, que el grupo hidroxilo en última es un OH. Cuando ustedes ven un OH es un grupo de hidroxilo,
o es un hidroxilo. ¿Un carboxilo qué es? Un carboxilo es un carbono unido por un doble enlace a un oxígeno y unido a un hidroxilo, ¿sí? Y un grupo amino, que es un NH2, grupos fosfatos, grupo carbonilo, que es simplemente un carbono unido con doble enlace a un oxígeno, y un sulfidrilo, que se va a encontrar en el aminoácido de la cisteína, que va a ser importante para asociaciones covalentes, que tiene azufre y unido a un hidrógeno. ¿Listo? Bueno, aquí más que todo les estoy mostrando la composición de qué está compuesta en general la célula, en especial aquí una célula vegetal, cómo tenemos distintas biomoléculas, cómo tenemos proteínas que forman el citoesqueleto, que forman los microtúbulos por dentro de la célula forman el citoesqueleto, le dan la forma, permiten el movimiento de organelos. También tenemos carbohidratos que pueden formar la pared celular, pero también esos carbohidratos pueden formar la energía que se almacena dentro de la célula. Tenemos proteínas que también van a formar proteínas transportadoras en la membrana celular de esa célula, que pueden formar el mismo ribosoma. Digamos que hay muchas aplicaciones que se tienen y aquí ustedes pueden ver cómo las distintas biomoléculas están repartidas en la célula. Bueno, entonces ya para finalizar, pues les voy a hablar un poco de qué son los carbohidratos, como para que miren un poco cómo es la dinámica. Los carbohidratos son moléculas básicas que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, son muy sencillas. Las conocemos en este tipo de alimentos, pero ahora las vamos a conocer a un nivel más molecular. Entonces, ¿cómo es el nivel molecular? Pues vamos a verlo. Los carbohidratos, bueno, y acá lo vamos a ver. Esta sería una estructura normal de un carbohidrato. Miren que tenemos carbono, que tenemos hidrógenos, que tenemos grupos hidroxilos, ¿sí? Esa va a ser la estructura principalmente. También que nos daremos cuenta que los carbohidratos pueden tener ya sea o un grupo aldehído o un grupo cetona. Eso lo vamos a ver. En este caso tenemos un grupo aldehído, que es un carbono unido con doble enlace a un oxígeno y unido a un enlace, con un enlace pues a un hidrógeno normal. Miren, por ejemplo, en este caso que siempre se empieza a contar el número del carbono desde el grupo funcional principal, que es el grupo aldehído. ¿Listo? Y bueno, esto era principalmente para mostrarles un ejemplo de cómo se veía un carbohidrato. Entonces miren cómo tiene el grupo aldehído, tiene un esqueleto de carbonos y a los lados pueden tener grupos de hidroxilos, que son estos, y al lado un hidrógeno. ¿Listo? Bien. A ver. Ahora, tenemos, ¿cuál es la nomenclatura básica de los carbohidratos? Entonces, la nomenclatura, ¿ustedes cómo nombran los carbohidratos? Pues dependiendo de, puede ser de cuál es el número de carbonos que tiene ese carbohidrato. Entonces, si el carbohidrato tiene 3 carbonos, se llama triosa. Si tiene 4 carbonos, tetrosa. 5 carbonos, pentosa. Si tiene 6, hexosa. Y si tiene 7, heptosa. ¿Listo? Entonces, eso es importante, pues simplemente al final va a tener osa. Y atrás, pues le ponen el número. Entonces, 3, triosa. 4, tetrosa. ¿Sí? Esperen. Y 5, pent. Pent es un prefijo que significa 5. Ex, de 6. De 6. 6, ex, entonces ya saben, exosa. Heptosa, hep también es un prefijo de 7, entonces por eso es así. Y ahora también la clasificación se puede, o esa nomenclatura puede ser de acuerdo al grupo funcional principal, es decir, así tiene un grupo aldehído o tiene un grupo ceto o un grupo cetona. ¿Cómo se da ese grupo ceto? Ahorita lo vamos a ver. Si tiene el grupo aldehído se llama aldosa y si tiene el grupo ceto se llama cetosa. Entonces, por ejemplo, la glucosa
tiene 6 carbonos y cuenta con un grupo aldehído. Entonces, por esa razón, la glucosa en nomenclatura es una aldohexosa, porque tiene un grupo aldehído y tiene 6 carbonos. ¿Listo? ¿Claro esta clasificación? ¿O alguna duda con eso? Bien, entonces, sigamos. ¿Cuál es la clasificación básica de los carbohidratos? Digamos, monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Entonces, cuando una persona, monosacáridos es un carbohidrato apenas. Un carbohidrato, un azúcar. Disacáridos, 2. Oligosacáridos de 3 a 10 y polisacáridos más de 10 carbohidratos. ¿Listo? O más de 10 monosacáridos, para que tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, esta clasificación, pues es importante que la tengan presente. Digamos, ahorita lo que les voy a dar es unos ejemplos principalmente de los carbohidratos. ¿Cuáles son los ejemplos principales de los monosacáridos? La glucosa, la fructosa, la galactosa, la ribosa y la desoxirribosa. ¿Cuál es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa? Que en el carbono 2 de la ribosa, en vez de tener un OH, ya no tiene el OH, sino que tiene apenas un H normal. Entonces, se llama desoxi porque le quitaron el oxígeno a ese carbono 2. Entonces, por eso, esa es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa. Pero bueno, eso lo veremos en otra tutoría. ¿Cómo es la estructura? Bueno, aquí les doy el ejemplo de cómo se ve la estructura de la glucosa y de la fructosa. Entonces, miren, la fructosa, miren que tiene un grupo ceto, entonces sería una cetosa. Y sería, en este caso, tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería una exocetosa. Exocetosa. ¿Listo? Listo, exocetosa. Espera un momentico. O cetoexosa también. Listo. Cetoexosa. ¿Listo? Ahora, ¿qué deben tener en cuenta? Pues miren, ustedes dirán, bueno, ¿y esta vaina será que es importante hacia dónde estén apuntando? Miren, acá este bache está hacia la izquierda y este bache está hacia la derecha. ¿Y aquí cómo es la vaina? Pues miren que sí es importante y es... ¿por qué es importante? Porque dependiendo de la configuración de ese carbohidrato, es decir, si este OH está hacia la izquierda o hacia la derecha, depende si puede ser procesado por ciertas enzimas o no. Entonces eso es bastante importante por eso. Miren el ejemplo que les puse acá. Aquí tenemos la galactosa. La galactosa es un monosacárido, pero miren que hay una que se llama D-galactosa y L-galactosa. Un dato que quiero que se lleven es que los carbohidratos activos biológicamente son los D. Y esos carbohidratos son los que son procesados por nuestras enzimas y los que son presentes biológicamente. Entonces, ¿cómo yo determino si un carbohidrato específicamente pues es D o es L? Miren que estas dos tienen la misma cantidad de átomos y digamos en últimas tienen la misma cantidad de hidroxilos, pero la diferencia es que este hidroxilo está apuntando hacia la derecha y este hidroxilo está apuntando hacia la izquierda. ¿Cómo sé que tengo que mirar este hidroxilo? Porque las reglas de clasificación o de nomenclatura dicen que yo tengo que mirar el último carbono asimétrico o el último carbono quiral de la molécula. ¿Cómo yo sé qué es un carbono quiral, qué es un carbono asimétrico? ¿Cómo yo sé qué es esa vaina? Un carbono asimétrico es un carbono que tiene este carbono, digamos, analicemos este carbono, pero que está conectado o tiene enlaces con 4 grupos funcionales distintos. Entonces, aquí está conectado con un hidrógeno, aquí está conectado con un hidroxilo, con un grupo hidroxilo, y aquí está conectado con otro carbono, ¿sí? Con un carbono, ¿sí? Pero miren que este carbono pues está con un OH y con un H,
Y acá abajo está conectado con un CH2OH. Aquí este es un CHOH y este es un CH2OH. Entonces estos dos son distintos. Este es distinto con este y este es distinto a este y este es distinto. Entonces tiene 4 distintos. Entonces el carbono quiral, este es un carbono quiral, estoy seguro. Este específicamente. Y miren que es el carbono más alejado del grupo funcional. Entonces el carbono quiral más alejado del grupo funcional principal me va a definir la estereoisomería, es decir, si la molécula está configurada hacia la izquierda o hacia la derecha. Miren, si este OH del carbono quiral más alejado, miren, está hacia la derecha, es D-galactosa, es de la derecha, por eso se llama D-galactosa. Y si este OH está hacia la izquierda, se llama L-galactosa, por levógiro, o de la left también, o de la izquierda. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué los otros no? Pues bueno, primero ya sabemos que este es el más alejado. A ver, ¿por qué este no es el más alejado? Sí, es el más alejado, pero ¿es un carbono quiral? No. ¿Por qué razón? Porque mire que está asociado, bueno, con un carbono, está asociado con un hidroxilo, pero está asociado con un hidrógeno y con otro hidrógeno. Entonces tiene 2 enlaces con 2 átomos igualitos, con 2 grupos funcionales igualitos. Entonces, por esa razón, no es un carbono quiral. Lo mismo este. Miren que este está asociado con un carbono y con otro carbono. Y este carbono es OH-H y este carbono es OH-OH-H, lo mismo. Entonces son los mismos grupos funcionales, están compartiendo lo mismo. Entonces, por esa razón, tampoco yo puedo decir que son carbonos quirales. ¿Cuál es un ejemplo de un carbono quiral? Pues en este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de este sería un carbono quiral, este segundo carbono. ¿Por qué? Porque aquí está asociado un OH-H, ¿sí? A un carbono con un OH-H, está asociado con un grupo hidroxilo, está asociado con un grupo, con un hidrógeno y está asociado con un grupo aldehído que es distinto a estos demás, pero no es el más alejado. ¿Listo? Entonces, es así que ustedes definen si es hacia la derecha o hacia la izquierda, o como ustedes le dicen D-galactosa. Ah, bueno, revisan el grupo el carbono quiral más lejano, y así se dan cuenta si está hacia la derecha, D, si está hacia la izquierda, L. Y el activo biológicamente, el que funciona biológicamente, es el D. ¿Listo? Bien. Bueno, ya les di ejemplo, digamos este es el ejemplo, miren la fructosa como tiene un grupo ceto allí, y pues es de fructosa porque miren que el último carbono quiral, que es este, es el último carbono quiral, tiene el OH hacia la derecha. Y este también es D porque el último carbono quiral tiene el OH hacia la derecha. ¿Bien? Muy bien, disacáridos, es más que todo ejemplos que les quería decir, porque digamos que ya no estamos pasando del tiempo. Igual yo creo que ya les expuse varias cosas importantes. La sacarosa, pues es la unión de glucosa más fructosa, entonces esto es un monosacárido, esto es otro monosacárido. La lactosa es la unión de la glucosa con la galactosa. La maltosa es la unión de glucosa con glucosa. Entonces el disacárido de glucosa más glucosa se llama maltosa. Miren acá, pues un ejemplo de la imagen, digamos que esto no es importante por ahora, pero es más que todo como para mostrarles cómo es que se da esa asociación. Bien. Y hay también polisacáridos, y ejemplos de polisacáridos importantes están el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina, y les voy a mostrar principalmente el almidón, glucógeno y la celulosa. El glucógeno es una reserva importantísima de energía en el cuerpo humano, que nosotros tenemos esa reserva principalmente en el hígado y lo tenemos principalmente en los músculos, y lo que hace es
a asociar varias moléculas de glucosa en ramitas, y nos permite pues guardar bastante energía en este punto, porque miren cómo se asocia. Esto es glucosa, 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 y hace ramitas. Entonces aquí hace unas ramitas y eso permite esa asociación entre la glucosa. Entonces eso es importante que lo tengan presente, porque el glucógeno es la manera en la que nosotros en nuestro cuerpo almacenamos la energía de los carbohidratos. Ahora, si a mí me preguntan cuál es la forma más eficiente de guardar energía, el glucógeno o, por ejemplo, la grasa, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, depósitos de grasa en el tejido adiposo, pues la grasa. ¿Por qué razón? No sé si ustedes se han fijado, pero recuerden que estas moléculas, estos monosacáridos tienden a tener muchos grupos hidroxilo. Miren, por ejemplo, acá está glucosa. Esta glucosa tiene puros grupos hidroxilo. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué este monosacárido se ve así y este se ve así? Eso es algo que veremos en próximas tutorías, pero es cuando nosotros tenemos un monosacárido en un ambiente, digamos, totalmente aislado y sería algo teórico, esta sería su disposición, pero en el ambiente y normalmente en asociación con agua, la glucosa va a doblarse sobre sí misma para formar esta estructura, ¿listo? Entonces es lo mismo, solo que es como si estuviera doblada, ¿bien? Entonces eso era otra cosa que les quería decir. Entonces, miren lo que pasa, puros OH. Entonces esos OH, esos grupos OH, pues van a implicar cargas, por ejemplo, parcialmente positivas. ¿Recuerdan acá este caso que yo les había hablado? Esperen un momentico, que yo les decía, miren este OH. Aquí tengo una carga parcial negativa y una carga parcial positiva. Como yo tengo cargas parciales en ese grupo hidroxilo, eso significa que puede haber interacción con el agua, es decir, que es hidrosoluble. Entonces, esto significa que si yo tengo mucha glucosa almacenada, también probablemente voy a tener agua almacenada relacionada con estos grupos hidroxilos. Va a estar interactuando con esos grupos hidroxilos el agua, por esas cargas parcial positiva del hidrógeno y esa carga parcial negativa del oxígeno. Entonces, esa interacción lo que va a generar es que cuando yo tenga glucógeno, así como tenga mucho glucógeno, voy a tener mucha agua, entonces no voy a tener un espacio considerable también de agua en vez de glucógeno. Pero cuando yo tengo la acumulación de las grasas, pues las grasas son liposolubles, son hidrofóbicas. Como las grasas no tienen esas cargas, no se diluyen en el agua y por tanto ocupan menos espacio porque no tienen agua interactuando directamente con sus moléculas, ¿listo? Entonces, por eso yo puedo tener una mayor concentración de grasa ocupando menor espacio que si yo tuviera esa misma cantidad de glucógeno, me tocaría tener mayor espacio porque tendría una mayor cantidad de agua interactuando con ese glucógeno. ¿Listo? Entonces miren cómo sería el glucógeno acá, cómo se asocia de esta manera en ramas, pero miren que entre eso estaría el agua. Todo esto aquí estaría lleno de agua y eso ocuparía más espacio y pues no sería tan eficiente, no es tan eficiente por eso, pero aún así es muy útil. El almidón, miren el almidón cómo es una asociación pues más que todo lineal, ¿sí? Y es menos ramificado, no es tan ramificado como el glucógeno y por esa razón pues no tiene tanta energía, pero también es muy importante porque se encuentra en las plantas, es la forma en la que las plantas almacenan la energía y así es como nosotros al consumirlo podemos irlo aprovechando en forma de la glucosa y a través, por ejemplo, el glucógeno, ¿cómo lo aprovechamos? Tenemos el glucógeno que es esta cadena larga y se forma moléculas de glucosa a través de un proceso que se llama glucogenólisis. ¿Listo? Y nosotros a partir de la glucosa podemos formar glucógeno a través de un proceso llamado glucogenogénesis. ¿Listo? Listo.
Y bueno, la celulosa, por última parte, ya es el concepto final, es una asociación donde, donde se tiene varias capas de glucosa asociadas entre sí, y no solo es tan lineal, sino que esta línea de celulosa se asocia con esta de arriba, y entre estas van a haber puentes de hidrógeno que van a promover la estabilidad de esa unión de celulosa, y tienen una característica importante, y es que estas tienen un enlace, o sea, estas glucosas tienen un enlace muy importante, que es conocido como el enlace beta 1,4 o glucosídico, y que es un enlace que es difícil de romper, y que, por ejemplo, los animales que consumen esas hierbas, pues tienen esas enzimas y tienen una gran cantidad de esas enzimas que les permiten romper el enlace, pero con nosotros como humanos se nos hace mucho más complicado el rompimiento de esos enlaces, y por tanto no es propicio que nosotros aprovechemos la celulosa para obtener glucosa. Es mejor obtener, por ejemplo, el almidón de las plantas, que es más fácil para romper los enlaces de ese almidón. Bien, entonces yo creo que por ahora vamos a dejar ahí. He visto que igual se han salido varias personas, entonces, bueno, muchas gracias por su atención, y cualquier duda me pueden escribir o me pueden decir. Hasta luego. Gracias, Gracias. adiós. Gracias.